Bienvenidos a la sesión ya número 19 de nuestra escuela catedralicia de gracias. Y después de haber hablado en los encuentros anteriores sobre la realidad del misterio de Dios tal como lo podemos deducir nosotros de lo que Dios nos ha ido revelando, de la Santísima Trinidad, de la realidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a hablar de cómo el Hijo Eterno de Dios, que se hace hombre, se entrega a sí mismo en la Eucaristía en forma de alimento y bebida. Cómo la Eucaristía supone realmente la presencia sacrificada del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque nosotros, en nuestra cultura del siglo XXI, consideramos que el cuerpo es nada más que nuestra anatomía, nuestro organismo. Y sin embargo, en el lenguaje incluso de la Biblia, de hace ya siglos, el cuerpo no es solamente la anatomía, sino que el cuerpo es el instrumento que hemos recibido de Dios en la creación para poder comunicarnos de espíritu a espíritu. Como imagen y semejanza de Dios, somos espíritu. Pero nuestro espíritu se relaciona de los unos con los otros por medio del cuerpo. Uno puede tener unas actividades que no son materiales, que no son corpóreas, como puede ser la sabiduría, la voluntad, la relación de unos con otros, que son realidades inmateriales, pero que tienen después sus consecuencias también materiales. Uno no conoce de nada a otro y de repente se presentan y empiezan a mantener una relación del uno con el otro, de amistad o de enemistad o de envidia o de lo que sea, pero eso es una relación de sujeto a sujeto. Pero lo que uno siente en su interior se queda en su interior hasta que lo expresa. Y si lo expresa inevitablemente por medio de su cuerpo, o por la voz y el oído en la palabra, o por el gesto, que hay veces que un abrazo, un apretón de manos es mucho más significativo que un discurso, o haciendo alguna figura, un dibujo o un escrito que lo pone a la vista de otro y ese otro con su vista interpreta lo que se ha querido expresar, aunque se exprese sin palabras habladas, con palabras escritas. Pero para toda intercomunicación entre un ser humano y otro ser humano, inevitablemente necesitamos el cuerpo. Y entonces, cuando el Señor, en la última cena, toma pan y les dice a los presentes: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. No les está entregando como a caníbales su cuerpo anatómico, sino que les está entregando la mayor expresión que puede dar de su pensamiento, de su amor, de su eficacia salvífica.
Piensen que para los judíos el cambio de la fecha era no como nosotros a la medianoche, sino a la puesta del sol. Por lo que nosotros lo que celebramos como Jueves Santo, después de la puesta del sol, para los judíos ya era el día siguiente. Es decir, el mismo Viernes Santo, no con nuestro calendario, sino con el de los tiempos de Jesús, el de los judíos de entonces. En un mismo día, Jesús entrega el pan y el vino, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Iba a ser en ese mismo día en el que iba a ser crucificado. Para nosotros, que cambiamos de fecha en la medianoche, el Jueves Santo fue un día y el Viernes Santo fue el día siguiente. Mientras que después de la puesta del sol del Jueves Santo ya era viernes. Y entonces, lo que Jesucristo entrega de sí mismo no es su cuerpo anatómico, que eso se lo entregó a los que lo crucificaron. Y ahí quedó el cuerpo muerto, clavado en la cruz, desenclavado, sepultado, completamente inexpresivo. Pero sin embargo, la expresión del amor y de la entrega la hace transfiriendo su corporeidad desde el cuerpo anatómico al cuerpo eucarístico, al cuerpo como alimento. Y además, el alimento y la bebida de la Eucaristía no es para que, como algunos cuando reciben la Sagrada Comunión en la mano, que se quedan mirándola así, no. Lo que dice el Señor es: tomen y coman. Y entonces hay que ingerir, hay que tragar, hay que deshacer el alimento en nuestra digestión de lo que recibimos en la Eucaristía, dándonos cuenta de cómo incorporamos a nuestra propia vida, a nuestro propio cuerpo, la expresión de la entrega del amor de Jesucristo materializado en el pan y el vino por las palabras de la consagración. Entonces, tenemos que ver cómo en la celebración de la Eucaristía tenemos en la plegaria eucarística las dos epíclesis, que así se llaman en la liturgia, que es la invocación al Espíritu Santo. Una invocación antes de la consagración, cuando le pedimos al Padre que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que formó el cuerpo anatómico de Jesucristo en la encarnación, en las entrañas de la Santísima Virgen María, el mismo Espíritu Santo que formó ese cuerpo anatómico, sea el que transforme nuestros dones de pan y de vino en el cuerpo y la sangre eucarísticos de Jesucristo. Y entonces, eso que es cuando el celebrante extiende las manos así sobre el pan y el cáliz, que todavía no están consagrados, invoca al Espíritu Santo. En la liturgia antigua, cuando empezábamos a decir santo, 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 y lo decíamos en latín, el monaguillo tocaba la campanilla. Y entonces, cuando tocaba la campanilla el monaguillo, entonces todos se ponían de rodillas, todos nos poníamos de rodillas durante toda la plegaria eucarística. Con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y con la instrucción general del misal romano del Papa San Juan Pablo II, que se promulgó
el día del Jueves Santo del año 2000, estamos ahora ya en el 2024, entonces San Juan Pablo II insiste mucho en el valor que tiene la epíclesis y cómo, junto con el sacerdote que está invocando al Padre para que envíe el Espíritu Santo, para que transforme estos dones que estamos ofreciendo en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, para que los fieles se estén incorporando al misterio de la epíclesis, de la invocación del Espíritu Santo, estableció San Juan Pablo II que los fieles se mantuvieran en pie participando en la oración que está pronunciando en voz alta el celebrante. Hay quien toca la campanilla antes, durante, después, en medio, y se pone como una excepción que en las comunidades en las que haya una tradición de estar hincados de rodillas durante toda la plegaria eucarística, que donde no haya más remedio, que se siga la tradición. Pero sin embargo supone un desentenderse de la invocación al Espíritu Santo, que de la misma manera que formó en las entrañas de la Madre del Hijo de Dios el cuerpo anatómico de Jesucristo, que forme también el cuerpo eucarístico y la sangre eucarística de Jesucristo, cuando se nos entrega en forma de alimento y de bebida. Tomen y coman. Este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y entonces, antes de la comunión, primero hay otra epíclesis, donde invocamos al Espíritu Santo para que haga que los que participamos del cuerpo y la sangre del Señor formemos un solo cuerpo y un solo espíritu, de tal manera que sea el mismo Espíritu Santo el que forme de nosotros, de los que estamos participando en esta celebración de la Eucaristía, sea quien sea el celebrante, sea quienes sean los asistentes, pues entonces que formemos un cuerpo místico de Cristo. Decimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo y, bueno, lo decimos, lo repetimos, pero sin embargo, ¿qué es lo que significa que seamos el cuerpo místico de Jesucristo? Que la comunidad de la Iglesia es el órgano que utiliza Jesucristo para hacerse presente, para comunicarse. El Señor se comunica con nosotros a través de la comunidad de la Iglesia. Y de la comunidad de la Iglesia precisamente por motivo de la Eucaristía. No por lo que hayamos leído o por lo que hayamos estudiado o lo que estemos inventándonos así para explicar de una manera o de otra lo que es la doctrina de la fe. Es en la vida de la Iglesia y por la Eucaristía por lo que estamos siendo cuerpo místico de Cristo. No somos el cuerpo anatómico de Jesucristo y que esta persona que está aquí sea el ojo derecho y el otro el ojo izquierdo de Jesucristo, y este sea una mano y el otro sea el hígado o el corazón. No, no. Nos expresamos expresando a Jesucristo por medio de nosotros. Jesucristo se expresa no solamente en su entrega hasta la destrucción de sí mismo, haciendo presente su muerte. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso es sacrificio la Eucaristía. Y entonces Jesucristo se hace presente también en la comunidad de la Iglesia, a través de la comunidad de la Iglesia. Y por eso es porque concluimos la plegaria eucarística en los 10 formularios distintos que tenemos en el misal romano en la actualidad,
invocando el sacerdote celebrante en nombre de toda la comunidad y de todos los fieles. Por eso hubo una deformación cuando se pretendió que tenían que ser todos los fieles los que dijeran por Cristo, con él y en él. Le decimos a Dios Padre Omnipotente que por Cristo, con Cristo y en Cristo, en la unidad que forma entre todos nosotros el Espíritu Santo, es como le podemos dar todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y eso de ahí es el resultado de la segunda de las epíclesis, cuando estamos invocando al Padre para que el Espíritu Santo haga que todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Podemos decir que humanamente es más difícil que transformar el pan y el vino en el cuerpo eucarístico y la sangre eucarística de Jesucristo. Es más difícil si podemos pensar que hay dificultad en el Espíritu Santo. La dificultad está en nosotros, en que formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Pero necesitamos que sea el Espíritu Santo el que lo haga. Y por eso es por lo que decimos que por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad que forma entre todos nosotros el Espíritu Santo, te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay algunos que se quedan de rodillas y que están rezando en su interior y que le están dando todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, pero no están realizando de una manera significativa, como signo visible, como manifestación, como expresión, no están realizando esa unión de todos para dar todo honor y toda gloria al Padre por los siglos de los siglos. Cada uno da su honor y su gloria al Padre por su cuenta. Ahí está uno rezando, otro leyendo, otro siguiendo de rodillas. Bien, pero la Eucaristía es el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, así y precisamente por eso. Por eso tenemos que ver si realmente en nuestras celebraciones de la Eucaristía tenemos vivo y tenemos presente este misterio de la fe. Tenemos un texto precioso de San Cirilo, patriarca de Alejandría en Egipto, que es del siglo V, murió en el año 444, un número fácil de recordar, 444, que le escribe una carta a un discípulo para que vaya a llamar la atención a los monjes de un monasterio, el Cerimón, cerca de Alejandría, de Egipto, que pensaban que, como la Eucaristía se celebraba en la cena a la caída de la tarde, la costumbre de celebrar la Eucaristía por la mañana prevaleció desde el siglo XVI, hasta que el Papa Pío XII, en el año 1955 o 56, modificó la disciplina que había, que para poder recibir la Sagrada Comunión, incluso el sacerdote celebrante, teníamos que estar en ayunas sin probar ni agua desde la medianoche del día anterior. Con lo cual, no había manera de celebrar una Eucaristía a partir de las 6 de la mañana. Eso yo lo recuerdo de mis tiempos de monaguillo. Y entonces había que estar en ayunas así, y lo de las misas por la tarde era una cosa impensada, imposible. No había quien aguantara sin desayunar hasta las 4 o las 5 de la tarde. Y entonces
el Papa Pío XII, pues sí, favoreció bastante la participación de los fieles en la Eucaristía cuando se mitigó lo del ayuno eucarístico y que había que estar en ayunas desde 3 horas antes de comulgar con los alimentos sólidos, 1 hora solamente con los líquidos, y el agua no rompía el ayuno eucarístico, o sea, se podía el agua hasta el momento inmediatamente antes de recibir la comunión. Y eso, pues, la mayoría de ustedes, pues, no lo recuerdan. Es anterior a cuando ustedes hubieran hecho la primera comunión. Y entonces, al ampliarse el horario en que se podía recibir la Sagrada Comunión, al principio la misa había que empezarla desde 1 hora antes de la salida del sol a 1 hora después del mediodía. 1 hora después del mediodía no había sacerdote ni fieles que se quedaran sin desayunar. Pero bueno, era una señal, pues, de respeto a la Eucaristía. Sí, pero era un respeto que dejaba a todos los demás sin poder comulgar. Y fue una gran sorpresa y una gran novedad la modificación del ayuno eucarístico por el Papa Pío XII. Después ya se redujo más todavía, ahora es solamente 1 hora antes de recibir la comunión. Antes era 1 hora antes del comienzo de la celebración de la misa por parte del sacerdote. Y claro, con esto pues se ha favorecido mucho y se ha facilitado mucho el que se pueda vivir esa realidad de lo que es la Eucaristía. Ahora, ¿la vivimos y cómo la vivimos? ¿Realmente entendemos lo que es el sacrificio del cuerpo y de la sangre del Señor? Pues volviendo a San Cirilo de Alejandría, escribe una carta a un colaborador de él para que llame la atención de unos monjes de un monasterio cerca de Alejandría, que como celebraban la Eucaristía en la cena, pensaban que la presencia salvífica en el pan consagrado duraba nada más que hasta la noche. Y entonces San Cirilo les dice que como realmente es el cuerpo de Cristo, sigue teniendo todo su valor y es salvífico, aunque sea al día siguiente, que no es solamente en el momento de la celebración. Porque decía que es realmente el cuerpo del Señor. Los monjes esos de Ceramón estaban muy contagiados de gnosticismo y por eso pensaban que la Eucaristía era pues como un acto simbólico que no tenía nada que ver con el cuerpo de Cristo, porque Cristo no tenía por qué tener cuerpo, porque ¿cómo va a tener una cosa material si es Dios? Gnosticismo, que recordarán que de eso hablábamos hace una sesión o dos. Y sigue vivo en medio de nosotros tantas veces algo parecido al gnosticismo. Y entonces tenemos ese testimonio del siglo V de cómo se relaciona el pan y el vino de la Eucaristía con la realidad material del cuerpo de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo, pero no de la anatomía de Jesucristo, sino de la expresión corporal que Jesucristo nos hace de lo que es su entrega y su amor por nosotros. Es San Agustín tenía que ser, que es el que pone ejemplos de este tipo, el que dice que de la misma manera que nosotros vemos al sol reflejado tanto en el agua
de una charca, como en un lago, como en un vidrio, como ahora pues en un metal brillante, que en tiempos de San Agustín no existían esas técnicas, pero vamos, lo vemos reflejado y el sol es el mismo. Pues que de la misma manera que vemos los reflejos del sol, así vemos el sacrificio redentor de Jesucristo en cada una de nuestras celebraciones de la Eucaristía. Lo vemos no con los ojos ópticos, sino con el reconocimiento por parte de la fe. Nos damos cuenta de cómo es verdad que Jesucristo se nos está entregando en el sacramento del sacrificio de su cuerpo o en otro, dentro del templo, una Eucaristía celebrada en una plaza o en medio del campo. Es igual. En cualquiera de las celebraciones de la Eucaristía se hace presente ese reflejo del sacrificio redentor de Jesucristo. Una sola cruz en el Monte Calvario, en un momento nada más de la historia. Y sin embargo, nos encontramos como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo primero que se dice después de Pentecostés, de cuando se reunían los discípulos, era que se reunían en el templo para la oración, en el templo de Jerusalén, antes de que se destruyera. Aún así, iban a orar allí, y en la fracción del pan, que la fracción del pan es el primer nombre que se le da a ese cumplimiento del encargo, del mandamiento del Señor de hagan esto en conmemoración mía. Ha habido después interpretaciones que se han ido separando de la Iglesia Católica, que como los frailes, los monjes del monasterio de Celamón de Alejandría de Egipto, pues pensaban que aquello era pues más o menos un simulacro piadoso, un recuerdo de que Jesús, pues sí, se reunió a cenar con los discípulos y les dijo una cosa u otra, pero vamos, sin tomarse muy en serio lo que les dijo el Señor. Y sin embargo, la Iglesia, lo que ha seguido siendo la Iglesia de Jesucristo, independientemente de que haya habido ramas que se hayan ido desgajando por un lado o por otro a lo largo de los siglos, la Iglesia sigue entendiendo que cuando el Señor nos dijo, a nosotros no, a los que estaban allí presentes, hagan esto en conmemoración mía, nos lo hemos ido transmitiendo de generación en generación por el sacramento de la imposición de las manos al incorporarnos al orden sacerdotal, y lo seguimos haciendo porque se nos ha transmitido sacramentalmente aquello que Jesucristo estableció en la última cena. Pero que no nos pase como aquel niño que no quiso hacer la primera comunión, pobrecillo. ¿Qué le habrían explicado sus catequistas? Que decía que él no quería comulgar porque no se quería comer al niño Jesús. ¿Qué entendió aquel pobre infeliz para rechazar el querer comulgar? Ahora, ¿qué entendemos nosotros cuando decimos que esto es el cuerpo de Cristo? Esto representa el cuerpo de Cristo, esto recuerda el cuerpo de Cristo, esto es repetir así aquello que hizo el Señor en la última cena como un recuerdo, como una conmemoración y nada más. Sin embargo, ¿qué entendemos de la realidad, de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía cuando decimos que esto es el cuerpo de Cristo? No es como un crucifijo, es una imagen del cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo, evidentemente. Es una imagen nuestra, de un material, pero sin embargo, el pan y el vino de la Eucaristía, por las palabras del Señor, hacen presente la transmisión del Espíritu a través del cuerpo de Cristo. Y así es como tenemos que entender lo que es la Eucaristía que estamos celebrando. Se nos acaba el tiempo. Les quiero recordar que en esta dirección de correo electrónico y en este número de WhatsApp
pueden ustedes comunicarse, si así lo desean, con la escuela catedralicia. No, bueno, no nos queda tiempo. Nos vemos